no sé si viviste esa experiencia de que tú eres el amigo que recomendaba las películas, pero al mismo tiempo nadie quería hablar de películas contigo. Ok, pues yo no hablaba con nadie prácticamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa en qué momento estén viendo esto, señores. Bienvenidos nuevamente a Creando directamente desde Bogotá, aquí en el Hostal Las Mandarinas. Y tengo un invitado especial que ya yo he sido invitado de uno de sus podcasts varias veces y creo que es hora de devolver el favor o cobrar el favor, si se puede decir. Ajá. Una persona que su participación hizo un gran cambio en la comedia colombiana, a pesar de que quizás él diga que no es así. Y no solamente eso, sino que también es un gran escritor, un gran productor audiovisual, director, columnista. Y para ustedes cantar, bienvenido el señor Davis Cortés. ¿Cómo estás, Davis? Gracias, don Orlando, ¿no? No sé cómo es. David, una de las cosas que me gusta conversar contigo, a pesar de que no nos conocemos de hace mucho, hemos tenido la oportunidad, gracias por invitarme a tu podcast, trata sobre cine, sobre televisión, Audiovisual en general. audiovisual en general. Y me gusta mucho la forma como he escuchado varios otros episodios donde la conversa siempre es bastante fluida y se nota la pasión que le tienes al mundo del audiovisual. Te pregunto, Gracias. antes de iniciar con la comedia, ¿cómo inició ese amor por el audiovisual? ¿Fue algo que simplemente pasó por el fenómeno de la cultura popular que vive cualquier muchacho? ¿O fue alguien que te instauró esa pasión por el cine? Uf, pues bueno, gracias por invitarme a tu podcast. No, pues arrancó por culpa de algo que odio mucho, que es el fútbol, ¿no? Y es que en el año 94 mis papás compraron un VHS para grabar los partidos del Mundial, ¿no? Ok. Estados Unidos 94. Porque pues, como que el VHS estaba así como medio entrando en boga, como que para las clases populares era algo como una máquina así súper innovadora. Y era alcanzable. Y era más o menos alcanzable. Empezó a ser más o menos alcanzable hacia los 90 porque como que a finales de los 80 ya gente tenía VHS, pero era muy poca gente la que podía costeárselo, ¿no? Entonces ellos lo compraron, pero como igual ellos no son muy como de máquinas y eso, como que me pusieron a mí a que lo manejara. Y los tres con mucho escepticismo pensando como, no, eso debe ser un mito, eso debe ser una entelequia, eso de que una máquina sea capaz de grabar imágenes de la televisión, ¿no? Como que nos parecía que eso, no, que eso era, o sea, nos decía, pues, o sea, como que un cassette pueda grabar música a la radio, vaya y venga, pero que una máquina pueda grabar imágenes de la televisión, eso es mentira. Entonces ellos guardaron la factura para pedir devolución por si Por acaso. si acaso. Y grabé el primer partido pensando que no iba a funcionar y cuando después como que revisamos en ese ladrillo negro que eran los VHS y le dimos rewind y luego play, como que parecía magia, ¿no? Parecía como alquimia. Y a mí siempre me pareció muy extraño, o sea, ese fue como el momento así como detonante, ¿no? Muy extraño que una máquina que podía comprar cualquiera en un almacén de cadena tuviera como ese poder casi de ciencia ficción, ¿no? Como que yo decía, esta máquina debe ser como, debería estar en la CIA o debería pertenecer a algún espía o algo así. Y entonces pues como que les grabé los partidos, obviamente con mucha resignación, pero ya después de que acabó el mundial y eso, seguí usando la máquina para grabar animación, ¿no? Para grabar Dragon Ball Z, para grabar alocuciones presidenciales. ¿Simplemente para tu propio consumo o las comercializabas? No, ¿Ibas no. a ver a tus compañeritos a que fueran a ver el capítulo? No, inicialmente para mí, porque no tenía ni compañeritos ni amiguitos. Era... Sabías usar un VHS, sabía usar obviamente un no tenías VHS, amigos. pero no sabía usar habilidades sociales, por Ok. ejemplo. Entonces, sí, en principio sí era solamente para mí. Luego ya después, ya cuando era como quinceañero y tenía ya amigos, sí como que era un ritual traer al amigo para mostrar la película que había grabado de TNT. Y no tanto como para compartir la película con él, sino como para evaluar qué tan bien había quedado grabado. No sé si te acuerdas que, pues, que en esos canales, digamos, genéricos de películas, pues hay cortes a comerciales. Y uno como grabador amateur pirata siempre como que se ponía el reto de voy a tratar de hacer el empalme perfecto para que no se note el corte a comercial y demás. Entonces cuando invitaba a un amigo que se llamaba Omar, yo como que miraba la película, pero también lo miraba de reojo a él a ver si notaba el empalme. Y cuando acababa la película, el man me decía que porque nunca le había contado que en TNT daban películas sin comerciales. Y yo, no, yo me encargué de que no tuvieran comerciales. Y él nunca me creyó, él siempre creyó que era que en un horario especial daban películas sin comerciales. Pero bueno, para hacerla corta la historia, ahí empezó. O sea, que podría decirse que uno de tus primeros trabajos en los audiovisuales fue de editor, editando, sacando los comerciales de la transmisión. Sí, editor amateur. Y luego años más tarde, cuando después de que me gradué de la universidad, sí trabajé como editor para un canal de películas que se llama DHE, que no sé si lo alcanzaste a ver, que Creo que lo es como escuché. un TNT de la B más o menos. Siendo ya TNT de la B, entonces imagínate.
Y en ese canal me tocaba editar trailers, me tocaba hacer trailers de 30 segundos a partir de películas y luego hubo un momento en que me tocaba como poner como una especie de ID, un metadato, para que se fuera comercial la película. Entonces yo me sentí como traicionando a mi niño, a mi yo niño, ¿no? Como diciendo, como ahora estoy del otro lado y ahora yo soy el que está creándole como a un niño la misión de tener que grabar. Aunque también, digamos, eso fue como en 2012. En 2012 creo que ya los adolescentes y los niños no manejaban VHS, no grababan en televisión, entonces era como... Pero sí, editar fue como una de las primeras cosas que hice. No, qué chévere. Y ahora, dentro de esas primeras películas, obviamente acabas de mencionar que grababas animación, Dragon Ball Z. ¿Cuál fue la primera película que recuerdes que dijiste, esta es la película que tengo que grabar porque vale la pena volverla a ver constantemente? Pues yo creo que fue Desperado, la de Robert Rodríguez, que es como del 95, 94. Aunque antes de esa sí grabé en Canal A, que no sé si se acuerdan que Sí. a veces llamaba Canal A. Dieron como un ciclo de Spielberg, supuestamente. Entonces dieron Jurassic Park, dieron E.T. y por alguna razón dieron Volver al Futuro. Y yo durante muchos años creí que Volver al Futuro era de Spielberg. Y Mucha a gente pesar todavía de... lo piensa. Sí, es que CMX es muy Spielberg looks like, digamos, ¿no? Y a pesar de que ahí decía Robert CMX y no sé qué, pues como que yo dije, pero los de Canal A dijeron un ciclo de Spielberg, debe ser de Spielberg. Pero bueno, estaba producida por Spielberg, ¿no? Entonces, sí, o sea, como que yo grabé eso porque había escuchado que Spielberg era importante, entonces las grabé todas y las que más me gustaron fueron las de Volver al Futuro y las repetí mucho, pero siento que yo las grabé más como impulsado por el buen nombre que tenía Spielberg, pero ya Desperado y eso sí fue como que me llamó la atención, como ese look western de un guitarrista que era pistolero también, entonces sí fue como, uy, tengo que grabarla y fue en Canal Caracol, eso fue en Canal Que Caracol. creo que es una excelente película como para un niño adolescente porque tiene todo lo que un niño adolescente quisiera tener. Es un personaje estrafalario, violencia, romance ya algo sexoso y obviamente como una historia bastante sencilla de seguir de un tipo con una guitarra tratando de matar a alguien que le hizo algo malo. Sí, Entonces, claro. creo que también es muy chévere cómo evoluciona el gusto por el arte. Y bueno, ya teniendo esa idea del tipo de película que te gustaba, ¿cómo ha sido la evolución? Porque una de las cosas que yo recuerdo siendo adolescente es que también me enamoré mucho del cine. Ujú. Y no sé si viviste esa experiencia de que tú eres el amigo que recomendaba las películas, pero al mismo tiempo nadie quería hablar de películas contigo. Ok, pues yo no hablaba con nadie prácticamente. Ni siquiera con mis papás. No, o sea, sí hablaba con una que otra persona, pero pues yo me acuerdo que yo tenía la experiencia, pues hasta está desbloqueando recuerdos, de que por haber grabado La Máscara y por haber grabado Desperado y otras películas y haberme las visto muchas veces, como que me sabía de memoria los diálogos, ¿no? Y entonces mi hermano, que es 5 años menor que yo, pues yo lo acompañaba como al parque a jugar fútbol y eso, y él, digamos, es más funcional, es más social, tiene hijos incluso, o sea, es una persona normal, decente. Entonces él sí interactuaba bien con las personas porque hablaban de fútbol y de Fórmula 1, que también por esa época estaba muy en boga. Y yo con esas personas, con esos amigos que hacía mi hermano, yo los abordaba para decirles, oiga, ¿quiere escuchar un diálogo de La Máscara? Y me decían, no, yo, bueno, de todas maneras aquí va. Una interacción normal de cualquier momento. Sí, sí, yo creo que solamente una vez me copiaron y dijeron, bueno, hágale, pero hice como 10 segundos y dijeron, bueno, ya nomás, tráigame a su hermano que me hable de fútbol, sí. Entonces, sí, yo creo que era más por ese lado, más por el lado de como de reconstruir las películas, como escenificándolas y eso, más que recomendarlas. Pero sí creo que ya cuando estaba más grandecito, cuando estaba como en la época universitaria, pues preuniversitaria más bien, como antes, como tipo 2003, 2004, sí conocí a un man que me llevó a muchas películas. Y justamente cuando yo a este man le conté la historia de Desperado y que me gustaba mucho, el man como que me dijo, pero ese Robert Rodríguez es un casposo, ese man le copió todo a Leone, no sé qué, tiene que ver a Leone. Y yo, ¿quién es Leone? Y el man me pasó un VHS con el bueno, el malo y el feo en VHS, o sea, súper cortada, porque el VHS es muy anamórfica, pero tú sabes que los VHS hacían esa vaina de full screen y que cortaban todo. Y aún así, la película me flipó muchísimo, el bueno, el malo y el feo. Y bueno, me recomendó varias películas, entonces ya después de conocerlo a él, que se llama Diego, empecé ya más a escuchar recomendaciones y a hacer recomendaciones. Que creo que el arte, todo arte siempre es influenciado por una persona, un tercero. ¿A dónde voy? Usualmente la música que a nosotros nos empieza a gustar siempre es, nosotros descubrimos una banda y luego hay una persona que te dice, ¿te gusta esa banda? Aquí está otra y aquí está otra. Y luego viene el descubrimiento, perdón, personal del desarrollo del gusto que se desarrolla usualmente en esa época, en esa edad, la edad preuniversitaria, 16, 17 años. Ahora, ese gusto lo comparte de la cultura popular, el cine, las películas, la música, lo comparte obviamente todo el mundo en algún momento de su vida, a menos que tenga algún problema en su cabeza. A menos que sea ciego. Exactamente, ciega sorda muda.
pero esa pasión luego se convierte en algunas personas en el deseo de desarrollar dichos artes. ¿En qué momento te picó esa idea de que, sabes qué, me encantan las películas, yo quisiera algún momento dedicarme a esto? Pues digamos que nosotros con este amigo que te digo que le mostraba películas de TNT, hacíamos teatro en el barrio, ¿no? Y hacíamos teatro más que en el barrio, en la iglesia del barrio. O sea, como que antes de que construyeran como el templo como tal, bueno, yo ya no soy católico, pero en esa época lo era. La iglesia era muy sui generis porque había como varias misas, era como itinerante, recorría todo el barrio y había una misa de jóvenes. Entonces en esa misa de jóvenes, como para evangelizar a los jóvenes, había elementos juveniles. Entonces un elemento era que los que tocaban, digamos las canciones eran en formato rock, era como una banda de rock la que tocaba la iglesia, las demás misas se hacían como con música andina, pero la de la noche para jóvenes era rock, o lo que ellos creían que era rock. Y el Evangelio, en lugar de que el padre lo explicara y tal, hiciera como su discurso, lo representábamos en formato teatral. Entonces a mí como que me empezó a interesar eso como de actuar, como de representar la típica de que los papás se compran una cámara para grabar paseos y cumpleaños y uno empieza a cogerla para imitar lo que ya vio. Y pues con el hecho de grabar películas y de repetirlas e incluso de, por lo menos los programas de animación, verlos cuadro por cuadro como para identificar en qué momento hacían el corte, cómo se desglosaba un movimiento, que uno decía, digamos, bueno, el tipo le hace el puño, pero entonces en cuántos frames representan ese puño. Y luego después uno dibujarlo así como en los cuadernos y tratar de hacer como animación muy artesanal. Entonces también como que la cámara se convirtió como una especie de juguete / laboratorio como para tratar de reproducir lo que, entre comillas, uno aprendía a punta de grabar películas y volverlas a ver. Entonces como que con mi amigo entre el grupo de teatro y entre molestar con la cámara, y bueno, también entre dibujar porque nos gustaba también dibujar, ahí empezamos como a molestar con eso. Pero no fue sino hasta que uno empezó a leer como historia del cine y escuchó hablar de Orson Welles y que Orson Welles había hecho como la gran película de la historia del cine a los 24 años, que uno dijo como yo también quiero, ¿no? Obviamente después ya uno llegó a los 24, a los 25, a los 26 y uno llegaba a los 27 años y seguía diciendo que tenía 23 para no reconocer que no había hecho la película todavía. Pues yo estoy esperando hasta los 48 a ver si de pronto hago un Orson Welles por dos o algo así. O siempre el ejemplo que dan ahora es el de Morgan Freeman. O no, el de Morgan, no, el de... ¿Cómo se llama? Nick Fury, se me fue el nombre. Ah, Samuel L. Jackson. Samuel Jackson, que una de sus primeras películas fue como a los 40. O sea, que uno lo conoce famoso desde hace muchos años, pero él empezó muy tarde. Sí, hay muchos que empiezan tarde, incluso Takeshi Kitano empezó también como a los 40 y algo a hacer sus primeras películas, pero está ese mito como del cineasta, del enfant terrible, ¿no? Del niño genio que a los veintitantos la rompe y luego de ahí para adelante sigue, pero sí, no necesariamente, ya después uno a punta de resignación y consuelo, autoconsuelo dice, no es tan necesario hacerlo, pero uno a los 20 sí quería hacer eso. Sí, creo que eso también es algo que se nos instaura también, como que las historias que se nos cuentan desde hace años. Es la historia cuando Beethoven escribió su sinfonía más famosa a los, no sé, 17, ya ni me acuerdo qué edad. Y entonces sí existe como ese miedo al envejecer, especialmente con el arte, porque uno dice, entre más años tengo desarrollando el arte y llego a alcanzar mi ópera prima y mi momento más alto en una temprana edad, pues a los 40, 50 voy a ser uno de los referentes más grandes. Pero desafortunadamente por condiciones ya tanto sociales, económicos o inclusive de talento y de convicción, pues esas cosas no suceden. Yo creo que lo más importante es disfrutar el paseo, pues, sin ver el paseo. El proceso, digamos. El proceso, viendo el proceso. Exactamente. Y leyendo. Ahora, siendo ese niño o adolescente que empezaba ya a experimentar con cámaras, grabar, actuar, ¿cuál era la visión de tus padres cuando estaban viendo eso? Especialmente cuando ahorita acabas de decir que era una familia más futbolera, más deportiva. No, pues con vergüenza ajena. Siempre me miraban como, ¿qué está haciendo? Usted es estúpido. O sea, me miraban como con ternura, pero también como diciendo, bueno, ojalá, eso es como un hobby, usted tiene que hacer algo con su vida, tiene que tener un trabajo normal. Incluso ellos me metieron en un colegio técnico industrial para que tuviera, digamos, un acceso pronto al mercado laboral. Exacto, a la vida laboral. Y también hacíamos radionovelas y con mi amigo pues las escuchábamos varias veces y ellos siempre me decían, pero ¿por qué está escuchando eso otra vez? Otra vez escuchando eso, otra vez viendo las mismas películas, otra vez viendo Volver al Futuro. Y como cuando yo les dije que quería estudiar cine, porque pues ya estaba como por terminar el colegio y ya como que uno estaba mirando qué posibilidades había, pues primero era como un escándalo que yo quisiera estudiar en la universidad, ¿no? Porque era como, no, usted tienes que trabajar, o sea, ya le pagamos el colegio, le pagamos un colegio técnico, pero nunca lo pedí, cállese, le pagamos un colegio técnico,
pues tiene que trabajar. Y yo era como, pero no, yo quiero ir a la universidad, yo quiero estudiar cine, yo quiero hacer películas. Y era como, no, eso es para gente rica, eso es para gente por allá de Estados Unidos, por allá de Europa. Pero para nosotros que somos pobres, eso tiene que trabajar y ayudarnos en la casa. Y bueno, sí fue, digamos, esos años fueron, digamos, duros porque fue como esa confrontación, ¿no? Esa confrontación Claro. entre lo que tus padres quieren que seas y lo que tú ya empiezas a desarrollar tu personalidad y empiezas a querer ser, a pesar de pronto no tener las condiciones materiales para hacerlo y no tener como la conciencia de que esas condiciones materiales son las que hacen posible que hagas esas cosas, ¿no? Porque uno, digamos, es muy fácil soñar con ser cineasta, y uno, digamos, se le queda la historia de éxito del cineasta tipo Robert Rodríguez, que también a los 26 años hace el mariachi y tal, o tipo Orson Welles y tal, pero no sabe que detrás de eso hay gente que de pronto tenía unos padres con dinero, de pronto tenía Claro. unas condiciones económicas más favorables que las que tenía uno, sino uno simplemente cree que son puras ganas y puro interés y pura voluntad y que a punta de eso la va a lograr, Que ¿no? el que es pobre porque quiere, prácticamente. Tal cual, tal cual. Entonces, como esa ingenuidad de Maía se manifestaba en el hecho en que uno creía que a punta de ganas podía lograrlo. Ya hoy en día uno, digamos, es más consciente y sabe que sí, esas condiciones materiales son las que determinan todo, pero también uno, digamos, pensando en lo mejor, dice como menos mal te tuve esa ingenuidad, porque si yo hubiera sido, digamos, muy sensato, pues a lo mejor Se no... hubieras rendido más rápido, ¿no? Sí, claro, o lo hubiera descartado, hubiera dicho, bueno, el cine es como para otra gente, entonces dediquémonos Claro. a la albañilería o a lo que sea. Ahora, ese choque de la visión de tus padres, yo creo que la radicalización de una pasión viene usualmente con la oposición de la gente que te dice que no puedes o no deberías hacer eso. ¿Tú tomaste eso como fuego o inspiración o al contrario lo sentías como un peso encima de que lo tengo que hacer a pesar de? Sí, pues digamos que sí tenía como esa rebeldía de tengo que hacerlo a pesar de. Igual también tenía que ver con que en mi hogar yo era como el hijo del matrimonio anterior, ¿no? Entonces era como el hijo del matrimonio anterior y mi hermano era como el hijo del matrimonio, digamos, actual. Entonces sí, más o menos de cierta edad se empezaron a notar como las diferencias de trato entre uno y otro. Entonces yo también tomé como eso como un impulso y fuerza de decir como a lo mejor no quieren que yo haga cine por lo mismo que mi hermano lo Ok, tratan diferente y tal, entonces pues voy a hacerlo por mi cuenta. Y creo que igual también en esos años me volví ateo, empecé a leer filosofía, empecé como a entender o bueno, a configurar digamos muchas cosas como el pensamiento, comillas, propio, obviamente usando muchos referentes literarios, filosóficos, cinematográficos, musicales. Y como que sí me di cuenta que yo tenía, digamos, unos nortes y unos intereses distintos a los de mis padres y que tenía que seguir los de ellos justamente porque ellos me mantenían, pero que eventualmente eso iba a cambiar claro. y que no podía de pronto doblegarme del todo, o sea, como que tenía que fingir que me doblegaba mientras podía, mientras podía sostenerme por mí mismo, pero que igual quería hacerlo. Es que igual también creo que la pasión cinéfila en esas edades, como entre los 17 y los 25, es tan fuerte que uno lo enceguece, ¿no? O Claro. sea, paradójicamente hablando, ¿no? Como que uno abre mucho los ojos para ver mucho material, pero lo enceguece frente a las dificultades. Entonces, todas las dificultades que aparezcan, uno como que no le importan y las descarta todas así como sin pensarlo mucho, justamente porque está muy, muy apasionado. Claro. No, y que esa pasión, estás en el preciso momento donde si tienes una vida lo suficientemente, ¿cómo es la palabra que utiliza ahorita? Privilegiada, donde no tienes Mm. quizás unas carencias demasiado grandes, esos años de adolescencia y juventud temprana son los años donde hay más pasión y más idealización de las cosas que quieres alcanzar en el futuro, porque si tienes algo de privilegio no tienes que estar trabajando desde las 7 de la mañana o desde los 16 años y te permites la idea como que, ¿sabes qué? Quisiera empezar a agarrar una cámara, quisiera grabar, quisiera editar, quisiera actuar, quisiera hacer cualquier tipo de arte. Ahora, creciendo un poco más, entrando a la universidad, ¿cómo fue ese proceso ahí? ¿Y sientes que dentro de ese proceso hubo cosas que realmente todavía te acompañan hasta ahora? Bueno, pues sí, claro, algunas. Pues digamos que cuando entré a la universidad yo no entré a estudiar cine, porque mis papás dijeron como al carajo con el cine y tal, imposible. Aunque igual yo sí lo intenté entrar a la Nacional a estudiar cine y no pasé. Entonces fue como una forma de que la realidad les diera la razón a ellos y dijera como, pero sí de que no se puede, sí de que no se puede. Pero entonces también por esos años, por los años del preuniversitario, me empecé a interesar más como por las humanidades. Entonces como por la filosofía, la sociología, la antropología, la historia. Y vi que había otra posibilidad universitaria un poco más realista, que era estudiar licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional. Y como que se los pregunté a mis papás y dijeron, no, sí, eso está como más realista.
pues como que dijeron, o sea, como que si va a sufrir, nos interesa, ¿sí? Porque como que era para ser profesor Claro. de colegio. Entonces dijeron, eso suena como a sufrimiento, sufrimiento igual trabajo, trabajo igual usted no es un vago, o sea, sí, de una. Entonces como que me metí a estudiar ahí, pasé el examen, me metí a estudiar ahí y al principio lo disfruté mucho porque los primeros semestres son muy disciplinares, entonces como que uno estudia filosofía, epistemología, historia y tal, pero ya después como de tercero o cuarto ya le meten mucha pedagogía y lo disciplinar como que lo dejan muy de lado y ya son pues son extremadamente pragmáticos como en decirle a uno que uno va a formar niños de Ciudad Bolívar que están muriendo de hambre y no conocen a su padre Claro. o no saben cuál de los tres tipos con los que se le va a su mamá es su padre. Entonces, como que la prioridad de uno es como atender esas necesidades y no tanto meterles contenido a los chinos o tener la claridad conceptual que de pronto en otras carreras sí se requiere. Entonces, eso me decepcionó mucho y eso, digamos, coincidió con un fenómeno ya, digamos, mundial y es el hecho de la aparición de la piratería en DVD. Que eso fue 2004-2005, ¿no? Que Claro. es este famoso hacker. Empezaron con los VCDs y luego los DVDs ya entraron como en vigencia. Sí, yo afortunadamente, digamos, no era tan pobre como para usar VCD. Yo viví en Venezuela, teníamos VCD. ¿Ustedes tenían VCD? Llegué a tener lector de VCD y luego ya llegó el DVD a la casa. Ah, ok. Yo sí he escuchado lo del VCD, pero creí que era un mito urbano. Ahora Lo que era triste porque yo recuerdo una película, Alexander, ¿te acuerdas de Alexander? Que dura como 3 horas. sí, Alexander the Great de Oliver Stone, sí. Exactamente. Eran 4 VCDs, imagínate. Así de larga, Ah, sí. así de poca memoria que había en un VCD. Y la calidad que era, Era como un VHS un poquito más. como Standard Definition, Sí, sí. más o menos. Ajá. Como 640 por ahí. Ok. No, pues bueno, digamos que lo que sucedió fue que en la pedagógica habían como chazas, ¿no? Como sitios donde la gente vende dulces, cigarrillos y demás. Y yo estaba entrando como a la universidad, o sea, a la sede de la universidad con un compañero de clase y yo le estaba comentando que mis VHS de Desperado y de From Dusk Till Dawn, que eran como mis favoritos, estaban ya muy desgastados de tanto tanto verlos, verlos. porque tú sabes que esa cinta se desgasta de tanto verla, ¿no? Y entonces le estaba diciendo que paila, que estaba desgastado, que los DVDs, porque ya existían los DVDs originales, eran carísimos, costaban como 150.000 pesos, 200.000 pesos, que no sabía qué hacer. Y mientras le estaba contando eso, mientras comprábamos un cigarrillo, y el man que nos vendió me escuchó y me dijo, esa película de Esperado es la de Banderas, ¿cierto? Y yo le dije, con Banderas, no la de Banderas. Me dijo, bueno, me dijo, se la tengo en DVD para dentro de 8 días y cuesta 3 lucas. Y yo, ¿qué? ¿3 lucas? Para mí fue como así. Entonces el man me dijo, sí, sí, no sé qué, y me mostró un catálogo. Y el man como que era capaz de conseguir películas en DVD, obviamente piratas. Y costaban 3 lucas. El man no tenía películas allí mismo exhibidas, pero uno se las pedía por el catálogo. Y ahí empezó. Entonces ahí empezó como esa cosa de pedir lo que estaba en el catálogo, pero también digamos que en la biblioteca de mi barrio había como unos libros de historia del cine. Yo había leído algunos por pura curiosidad y mencionaban mucho, el que más me gustaba era el volumen 8, Historia General del Cine volumen 8, que era como Estados Unidos de 1930 a 1960. Y mencionaban mucho John Ford, Orson Welles, Hitchcock, bueno, mucha gente de esa. Y como que esos nombres siempre los mencionaban mucho, los repetían, los asociaban con calidad, los asociaban con innovación. Entonces como que cada vez que yo veía alguno de esos títulos en el catálogo del man, yo le decía, bueno, deme esta, debe esta, debe esta. Y así empecé como a ver cosas. Entonces sí creo como que fue esa etapa universitaria la que me formó. También como que el haber estudiado ciencias sociales implicaba, digamos, un rigor en la investigación, un rigor en la investigación de las fuentes, un rigor en la investigación como de los textos. Y luego, digamos, ese rigor aplicado como a la investigación de la historia del cine, creo que también me ayudó como a formarme un poquito Y mejor. supongo que también al momento de la escritura de guión, porque creo que dentro del proceso investigativo, una de las cosas más difíciles para mí, porque realmente sí soy algo perezoso en eso, es el proceso, se me fue la palabra, pero es cuando empieza a hacer la investigación completa de libros, recursos audiovisuales y buscar la forma para la creación de cualquier tipo de contenido. Mientras que usualmente me gusta más escribir sobre vivencias personales o sacando ideas de vivencia externa. Entonces supongo que perdón, que tú, teniendo ya una carrera universitaria donde te enseñan eso, también te facilitó también la idea de la escritura. Pues mira que casualmente no fue tan así porque, o sea, yo no sé si de pronto por pura rebeldía o pura ignorancia, en esos años yo no concebía el guión como algo fundamental. A mí me parecía que el cine tenía que ser puramente visual y que incluso aquellos que hablaban del guión y que le daban mucha preponderancia a la historia, al plot, a la trama y demás,
eran impuros. O sea, yo decía, el cine es pura imagen, puro choque, puro montaje, ¿no? Pura coreografía. Y como yo me había formado viendo películas principalmente de acción, pues en esas set pieces de acción, pues uno, digamos, uno pues ya después entiende que esas set pieces de acción están resueltas con una frase muy escueta en el guión y es casi puro arte del director, del coreógrafo, del director de fotografía. Claro. Desarrollar eso, digamos, pues con la especificidad propia del cine, ¿no? Entonces digamos, en esa época, yo me acuerdo que desde la pura arrogancia y la pura ignorancia, yo decía, no, es que el cine no tiene que ser trama, el cine no tiene que ser historia, no tiene que ser guión, el cine tiene que ser pura imagen. Y como que la historia y el guión es un mal necesario, o es como, sí, como una especie de caballo de Troya para que la gente disfrute imágenes. Después, más adelante, pues aprendí que en términos industriales sí, obviamente está primero el guión y que incluso es excepcional aquel que tiene como una especie de talento visual para llevar el guión más allá. Y también después uno aprende que hay gente como Peter Greenaway o como Robert Bresson, que ya desde un conocimiento mucho más profundo plantean... Visualmente escrito lo que quieren ver. No, tienen incluso ensayos casi que filosóficos donde plantean que el cine se está desperdiciando al limitarse a narrar relatos o al limitarse a filmar dramas, ¿no? Incluso lo llaman despectivamente teatro filmado o relatos filmados y dicen no podemos permitir que el cine se desperdicie en eso, el cine puede dar muchas más cosas, tiene una potencialidad mayor, al punto de que gente como Robert Bresson dice yo no hago cine, yo hago cinematógrafo y tiene como un libro llamado Notas sobre el cinematógrafo donde teoriza y dice que hay que tomar caminos distintos a los que está tomando la industria. Bueno. Ahora, en ese desarrollo, cuando empiezas a consumir ese cine, ¿cuál fue el primer trabajo en el que te sentiste orgulloso de haber realizado? Porque, ok, ya venías de las radios, de la radionovela, ya habías Sí. empezado a editar tus cosas, habías empezado a pararte en teatro. ¿Cuál fue la primera producción audiovisual que dijiste, yo funciono para esto? Uf, pues no sé si producción, o sea, como que nosotros hacíamos, bueno, nosotros quiero decir, como que yo empezaba a hacerlo y luego engañaba a alguien para que me ayudara, o lo convencía o lo chantajeaba o algo así, como cortos muy amateurs, pero en esa época uno no lo consideraba amateur, uno decía, pues estoy haciendo esto y es lo que me apasiona y tal, o sea, ni siquiera se lo pensaba ni lo juzgaba, simplemente lo hacía y ya, y vivía por hacerlo, ¿no? Algo así como lo que decía Guillermo del Toro, obviamente guardando las proporciones, no nos queremos comparar con él. Para nada. Pero digamos, él decía que él hacía mucho Super 8, ¿no? Él hacía mucho Super 8 antes de hacer su primera película, Cronos, perdón, y que él compraba, digamos, bueno, como sus rollitos y los mandaba a revelar en la droguería, y que él no pensaba en cuánto voy a ganar con esto, sino pensaba en cuánto me va a costar esto que quiero hacer y tengo que trabajar haciendo maquillaje o haciendo otras cosas para costearme esto que voy a hacer, a sabiendas de que no voy a ganar ningún dinero con eso. Entonces, obviamente, digamos, yo no soy de esa generación del Super 8 ni nada, soy más de la generación del video. Entonces, yo hice como unos 3, 4 cortos con una cámara web, con una webcam, o sea, lo que pasa es que hoy webcam significa otra cosa, ¿no? Pero con una, con una cámara web, sí, con una cámara web antes de que se empezara a usar para Para darle trabajo a todo Medellín. para darle trabajo, exacto. Para reivindicar, sí, para sustentar el feminismo y otras dolencias del siglo XXI. Bueno, en fin, como que, sí, en esa época webcam significaba solamente, pues ya no más. En esa época la cámara web era como algo que medio se usaba en los cafés internet y se usaba ahí como para, ni siquiera existía Skype todavía. Pero entonces yo empecé a usarla para hacer corticos, porque para mí, así como era maravilloso que el VHS fuera capaz de hacer eso, también era maravilloso que la cámara fuera capaz de hacer eso. Y que era una herramienta no tan difícil de conseguir para una familia normal, tradicional. Sí, exacto. De hecho, fue un regalo que le hicieron a mi hermano en la empresa del papá. Como que él trabajaba en General Motors con motores. Y como que en esas empresas siempre hacen como la típica fiesta de fin de año y regalo para los hijos. Yo no estaba registrado como hijo, entonces a mí no me tocaba regalo. Pero a mi hermano sí, y en uno de esos le regalaron esa cámara. Y mi hermano fue como, ¿qué es esto? Y la dejó por ahí y yo la cogí, pero seguía siendo de él. Y la empecé a usar para grabar corticos. Obviamente la cámara no se podía desconectar, no era inalámbrica, ¿no? No se podía desconectar del computador, entonces solamente podía grabar lo que estaba frente al frente al computador. Entonces hice como un corto que se llamaba Hacker Online, que era supuestamente sobre un hacker al que llega, sobre un man al que un hacker como que lo chantajeaba y se evidenciaba que el man había sido como un gángster en el pasado, pero todo rodado en el mismo sitio, entonces tocaba ahí como hacer maromas para hacer pasar el sitio por distintas locaciones, tal cual como mover los muebles, tal, y bueno.
Pero bueno, era divertido también jugar o sea, como no amargarse por la limitación, sino aprovecharla como potencia, que es algo también muy Robert Rodríguez, ¿no? Como que el Claro, man dice, si tienes una guitarra, un una pueblo y tortuga una y... tortuga, haz tu película. Y también en esa época, pues que el internet ya fluía un poco más, pues como que uno usaba el internet una hora a la semana para consultar cosas sobre cine, cosas sobre cómic. Bueno, tenemos esa pasión compartida también por el cómic, por el mundo geek. Y como que empezó a circular o empecé a enterarme de que circulaba un texto llamado Escuela de Cine en 10 minutos de Robert Rodríguez, que es como una especie de manifiesto donde lo motiva a uno mucho a hacer cine, ¿no? Yo estaba, digamos, muy amargado porque no había pasado en la Nacional, porque ya no me estaba gustando la pedagógica. Quería volver a intentarlo en la Nacional, mis papás no estaban muy convencidos, pero como que ese texto era como, no, no necesitas una escuela de cine, necesitas hacer. O lo Tener las que... ganas de hacerlo y intentarlo, por lo menos. Ajá, y después también empecé a conocer a Tarantino gracias a este amigo Diego, y que Tarantino decía, yo no fui a la escuela de cine, yo fui al cine, ¿no? No necesitas aprenderlo, necesitas ver mucha película y hacerlo. Entonces era como más por ese lado. Claro. Ahora te pregunto, una de las cosas más lindas del cine y de las producciones audiovisuales es que son artes colaborativos. Obviamente, a pesar de que uno puede ser el guionista y el director, e inclusive a veces el productor y editor, usualmente, a menos que vayas a ser el actor, tú vas a necesitar por lo menos una segunda persona para poder colaborar en ese desarrollo. Obviamente, cuando la cosa se vuelve un poco más compleja, cuando necesitas más actores, más presencia de quizás gente con más información que tú en ciertas áreas, como la cinematografía, como el audio, etcétera, etcétera, empiezas a colaborar con más gente. Por lo que veo en tu proceso, ya inició siendo colaborativo con una persona que te introdujo a más arte y que luego trabajaron juntos en ciertas obras y ciertas cosas por el estilo. Pero ¿cuándo empezaste a entender que el arte del cine era eso, colaborar con gente? ¿Y qué te queda de esas primeras personas con las que empezaste a colaborar? Bueno, pues digamos que en esos primeros cortos como que uno no tenía tan clara la división jerárquica de oficios, ¿no? Como que uno decía, necesito a alguien que actúe porque no puedo actuar yo en todo y además queda horrible, además soy mal actor, entonces queda horrible, necesito a alguien que lo haga para yo por lo menos, digamos, grabarlo a él y tal. Pero digamos como que uno decía, yo grabo y yo edito, no porque uno dijera como, uy, soy el súper camarógrafo y el súper editor, sino porque si no lo hago yo no lo va a hacer nadie, porque no le voy a pagar a alguien para que lo haga, porque La era un necesidad que estabas niño. hablando ahorita. Sí, tal cual. Entonces como que mis colaboradores en principio eran para la actuación, ¿no? Entonces era como mi amigo Omar del barrio, mi hermano a veces, aunque mi hermano siempre se ponía bravo porque lo ponía en papel secundario. O sea, él quería ser protagonista con tu familia y también en las películas. También. Obvio, obvio, obvio. Mi hermano quería todo por él. Los amigos de mi hermano, que no eran mis amigos, pero Parchaban con la idea de... colaboraban, sí. Y decían como su hermano está loco, pero bueno, hagámosle. Y en principio la colaboración no la asumí así. Luego ya después cuando entré a la Universidad Nacional ya a estudiar cine, sí me di cuenta con gran sorpresa que eso implicaba mucha gente, que era prácticamente armar una empresa, ¿no? Armar un Roja es armar una empresa, que esa empresa realmente el que la lidera es más el productor que el director, ¿no? Y que un rodaje el que lo lidera es más el asistente director que el propio director. Y fue como, uy, no, qué presa. Y además como que yo siempre he sido muy, muy malo socializando, me da ansiedad social, no me gusta mucho relacionarme con la gente. Entonces era como, uff, tengo que depender de mucha gente para hacer algo que yo cuando era niño hacía prácticamente solo. Y pues sí, lo hacía más chambón y todo, pero me gustaba más como esa emoción de hacerlo entre comillas solo, obviamente con algunos colaboradores, que esta otra cosa que era mucho más burocrática, Más compleja. más compleja, más Más enredada. rígida también. Sí, tenía mucha rigidez también. Y sobre todo el hecho de que creo que los proyectos, digamos, donde alguien lograba convencer a los demás para que colaborara como director de arte, como DP o como lo que fuera, eran de gente carismática, ¿no? O sea, no era como tanto el proyecto súper rompedor o vuelamentes, sino era como, este man es guapo, este man es guapo. Mi amigo Andrés era súper guapo y súper carismático, entonces el man siempre lograba como que todo el mundo quisiera trabajar con él. Y cuando yo lo intentaba, nada, me abandonaron varios productores, siempre era un problema. Entonces ya empecé como a pensar como que el cine era mucho más difícil de lo que yo creía y como pues no a perder el interés, pero sí a perder como la esperanza de lograr primero hacer esa película gigantesca o bueno, rompedora antes de los 24 porque dije pues para hacerla necesito mucha gente, Claro. ¿no? Como Orson Welles tuvo a Greg Toland, tuvo a Robert Wise, tuvo un poco de gente que le colaboró, obviamente porque la RKO lo estaba auspiciando, pero yo no tengo ningún RKO, ni RCN, ni RTBC, nada, yo no tengo nadie.
Tengo un tipo con VIH, pero él no me ayuda. No, bodas. Entonces me empecé a dar cuenta de que era mucho más complicado y eso empezó como a mermar un poco la pasión, ¿no? Entonces ahí, digamos, la realidad ya empezó a mermar la pasión. Alcancé, sí, digamos, por ejemplo, a hacer un corto en 16, blanco y negro, como en segundo semestre. Y pues, claro, tuve un DP, tuve un equipo de colaboradores, pero estaban colaborando conmigo porque lo exigía la materia, no porque realmente quisieran colaborar conmigo. Y como el hecho de, por ejemplo, tener que convencer a alguien de que haga algo por ti, por ejemplo, tener que convencer al director de fotografía de, bueno, aquí este plano arranca el man, usted lo sigue y corta, y el man, pero ¿por qué lo sigo? Porque no simplemente hago un plano más general donde se vea. Y yo, no, pero es que me gusta cómo se ve, cómo lo sigo. No, eso no es suficiente justificación, justifíqueme lo mejor. Y era como, pues si lo hago yo mismo no tengo que justificarle a nadie. Entonces sí, fue como, como que entendí que se necesitaban más habilidades sociales que cualquier otra cosa para poder hacer cine y sobre todo plata, capacidad de gestión, muchas habilidades que yo no tenía. Pero mira que a propósito de eso, es curioso porque pareciera que, aunque durante años se nos ha dicho como el cine es un arte colaborativo y demás, siento que hoy en día por los presupuestos y como por máquinas como estas, más al acceso de personas del común, como que siento que el cine está volviendo, o cierto cine de más bajo presupuesto está volviendo a ser Cine de un autor cine, donde solamente dos personas son capaces de llevar claro, una por producción. ejemplo Presence, ¿no? La película está de Soderbergh, pues sabemos que Soderbergh hace su propia cámara, es su propio director de fotografía, solo que firma con el alias de Peter Andrews, ¿no? Y por ejemplo eso de que él mismo haga su cámara o de que los Coen mismos monten con el alias de Roderick James, o bueno, que incluso creo que Lars von Trier cuando hizo el giro en Breaking the Waves también empezó a manejar la cámara él mismo, o el propio Rodríguez que edita, monta, hace la cámara. Pues desde cierta gente dirá como no, ese tipo tan arrogante haciéndolo todo él solo en vez de contratar y darle trabajo a otras personas, pero pues es su película, él verá lo que está haciendo y me parece también chévere como eso de que pues no necesariamente tiene que quedar perfecta la fotografía o tiene que quedar perfecto el montaje, pero puede quedar lo suficientemente bien como para llevar a cabo ese proyecto que alguien tiene. Entonces, siento que es chévere que las máquinas de hoy en día permitan que volver a esa pasión infantil de cuando uno, desde la pura ingenuidad, con un par De de... tener todos los juguetes para personificar todo Sí, lo que claro, pueda. exacto. Entonces, me gusta por ese lado. A mí una de las cosas que me gusta mucho, y por eso te hablaba de la parte colaborativa, eh, pues yo no, yo he dirigido cosas, he producido cosas, pero mi pasión más grande es el guión. Ujú. Y creo que lo más lindo que me ha pasado, aparte de cualquier reconocimiento, marica, que me han dado pocos, pero que los aprecio bastante, es lo bonito que se siente cuando tú escribes unas líneas y ves un actor interpretarlas y superar las expectativas que inclusive tú tenías cuando las estabas escribiendo. Entonces yo creo que ahí esa parte colaborativa de, ok, vamos a trabajar en conjunto con una visión, creo que es muy linda. Y que creo que algo que es muy cierto que tú dices, el carisma es muy importante. La belleza, pues no sé, porque hay muchos directores feos, la verdad que hay pocos directores bonitos. Pero creo que la intención, y lo descubrí cuando empecé a hacer audiovisuales y que descubrí algo que yo no sabía que tenía, porque al igual que tú, a pesar de que sí tuve amigos en mi infancia, no era una persona muy sociable, o por lo menos muy con alta autoestima de estar hablándole con todo el mundo, siendo la estrella o siendo el foco de atención, pero que Sí. descubrí que al momento que yo tenía una pasión de contar una historia, podía sentarme con alguien que sabía más que yo en algo, ya sea en actuación, en dirección de fotografía, ya sea en decoración, y por lo menos por la pasión que le estaba transmitiendo, el mensaje era, ok, vamos a copiarle a este man. Entonces yo creo que también es muy importante reconocer que, ok, si son actividades sociales, meramente sociales, porque al fin y al cabo estamos creando arte y el arte es prácticamente es el desarrollo social vuelto, no sé, pintura, como lo queramos llamar. Ok. Yo creo que es muy bonito a entender que la gente nos copia cuando encontramos las palabras correctas para hacerlo. Y aquí quiero saltar a algo, que creo que es algo que tú experimentaste cuando en tu tiempo como comediante, y es que la risa es una respuesta al mensaje convincente que tú estás tratando de dar, sumado con creatividad, pero con retórica, porque creo que la comedia también se basa mucho en retórica. Entonces hagamos ese Sí. salto de pasar de ser una persona, como tú lo dijiste, un niño más retraído, creciste un poquito, empezaste a colaborar, te diste cuenta que algunas cosas se volvieron un poquito más complicadas porque necesitabas mucho más esa interacción social, pues que tú no estabas desarrollada en ese momento. ¿Cómo es ese salto ahora? Me voy a parar en una tarima a
establecer una conexión social y emocional con el público que me está viendo? Nunca pasó. Sigo, sigo esperando que pase. No, pues realmente siento que nunca pasó. O sea, siento que yo me arriesgué a hacer stand-up. Pues bueno, esta la he contado muchas veces, lo voy a resumir, pues por un interés académico, ¿no? Yo estaba dando clase en la universidad y daba una materia que se llamaba Géneros, bueno, daba y ahorita la estoy dando otra vez, pero en esa época fue como la primera vez que la di, que se llamaba Géneros Cinematográficos, y dentro de eso se analizaba la comedia, y dentro del módulo de comedia se analizaba la obra de Woody Allen, la obra de Seinfeld, la obra de Larry David, y como que para mí era de interés como entender, o por lo menos hacerle entender a mi audiencia en ese momento que eran los estudiantes, que pues que había, digamos, una línea de la comedia audiovisual que había surgido en otro contexto que era la comedia de stand-up y que había, digamos, cierto sector de la industria que había decidido capitalizar como esas voces del mundo del stand-up en formato audiovisual y pues eso había dado origen a la obra de Woody Allen por un lado, a la obra de Seinfeld por otro. Entonces como que ese era todo mi interés y pues como que se veían las películas y las series de esta gente y se veía de pronto alguno que otro show de stand-up como el I'm Telling You for the Last Time y demás. Y ya, pero entonces un estudiante me preguntó que cuál era la diferencia entre comediante y cuenta chistes y yo no supe cómo responder asertivamente, o sea, pues fingí tal, fingí demencia, como que sí, fingí que me entraba una llamada, bueno, lo de siempre, lo que siempre digo, pero entonces como que respondí con cualquier cosa, pero en mi foro interno sabía que no sabía, entonces como que decidí empezar a indagar. Y en la indagación fui a un show de comedia, a un open mic más que a un show de comedia, y ahí me di cuenta que aparentemente era muy fácil, porque pues como que pues, se pararon 10 personas, muchos incluso con papel, muchos leyendo desde el celular, la mayoría hablaban como de cosas muy urbanas, muy callejeras, muy como de barrio, tal. Entonces pues como que yo dije, si yo puedo dar 4 horas de clase no voy a poder pararme 5 minutos, es muy fácil, pensé que era muy fácil. Y pues como que igual yo ya había empezado como a escribir literatura o a intentar escribir literatura y había como algunos textos donde como que se privilegiaba la primera persona, la narración en primera persona. Y pues la narración en primera persona suele ser, digamos, darle mucha... O sea, como que más que al relato se le da preponderancia a la voz, ¿no? Y como a lo que esa voz piensa, siente, a cómo esa voz se expresa, a cómo esa voz puede de pronto tener la licencia de ser incorrecta, de ser iconoclasta, ¿no? De ser polémica. Entonces como que sí había un texto ahí sobre la calvicie que estaba explorando algunos, digamos, registros humorísticos. Entonces como que pensé que a lo mejor podría servir, lo adapté como al contexto colombiano y lo dije y funcionó. Y como que eso que haya funcionado fue como un problema porque como que me la creí muy rápido, como que dije, bueno, esto es breve, solamente tengo que escribir, aprenderlo de memoria, controlar los nervios, decirlo tal cual me lo aprendí y ya. Y luego me di cuenta que no, pues que había otra serie de habilidades que no tenía y que no tengo y que pues había que desarrollar para rendir o para ser solvente en este nuevo medio, ¿no? Que no era simplemente como llegar y recitar un texto y ya. Entonces, siento que durante esos años lo intenté principalmente como por hobby, como por hacer algo distinto al mundo académico, que también pues, puede ser un poco agobiante por ratos, aunque también es bastante divertido y se aprende muchísimo, pero puede ser agobiante, digamos, en el sentido en que es un mundo en el que la gente es muy solemne, ¿no? Y se toma muy en serio a sí misma y Claro. tal. Entonces, como que para mí fue un descanso encontrarme con este otro mundo donde la gente no era para nada solemne, donde la broma estaba como a flor de piel, pues digamos no de muy buena calidad y no de buena factura, pero digamos que la gente tenía por lo menos la intención de escuchar Claro. bromas y de decir bromas y de ser incorrecta y de escuchar cosas incorrectas y tomárselas bien. Digamos que también me di cuenta que la gente se toma muy en serio a sí misma también en este contexto, porque todo el tiempo está diciendo como, bueno, ¿sí vio mi chiste? ¿Sí vio lo que dije? ¿Sí vio? Y es como, cálmese. El ego del comediante, ¿Sí ¿no? vio Nada más. la energía del público? Sí. Y bueno, son esotéricas porque hablan de la energía del público, por ejemplo. Yo nunca he entendido eso, a qué se refieren con la energía del público. ¿Cómo está la energía hoy? Tal. No, digamos que hubo muchas cosas del mundo del stand-up que me apasionaron y que me llegaron a gustar y que incluso se volvieron adictivas, pero ya llegó un momento en que se volvió como... O sea, como que yo me quedé en el mundo del stand-up porque era como un trabajo, era una oportunidad de hacer dinero y de huir de un trabajo muy administrativo que tenía. Ok. Entonces, pues me quedé ahí y eso me duró como 5 años quedarme ahí, pero bueno, ya pasó.
Ahora te pregunto, obviamente dentro de ese de periodo apareció un proyecto llamado Con ánimo de ofender. No te voy a hacer la simple pregunta de cómo entraste, ¿Cómo cómo empezó? terminó, ni nada por el estilo. Pero sí me gustaría saber es lo siguiente. Todo proyecto en el que nosotros participamos, especialmente los colaborativos, como lo estábamos hablando ahorita, siento Ajá. que nos deja una enseñanza de las cosas que queremos hacer en el futuro y las que quisiéramos evitar en el futuro. Dentro de tu tiempo, dentro de CADO, ¿qué cosas sacaste de ese proyecto que ahorita estás aplicando en tu faceta como escritor, podcaster, en fin? ¿Y qué cosas de ese proyecto dijiste, sabes qué, prefiero dejarlas ahí, continuar con otras cosas? Ok, bueno, pues ahí aprendí varias cosas de ellos, obviamente. Pues aprendí, por ejemplo, que sí, como es, digamos, como esa energía de nadie, de hay que dejar de esperar que las cosas pasen o que llegue alguien y lo descubra uno y diga como, porque digamos que también hay una época en la que uno soñaba con que llegara Spielberg y dijera como, uy, usted hizo ese corto con una cámara web, de verdad, vamos, vamos, vamos. Eso no va a pasar. Pero sí hay una época en la que uno soñaba con eso y creo que también mucha gente que de pronto está empezando en el mundo del audiovisual, aunque yo no sé si en estas generaciones, de pronto no tanto, pero digamos de mi generación sí soñaba con eso, ¿no? Y con que pasara algo, pero ese algo tenía que venir desde afuera. Entonces siento que la gente de Cado demostró que no había que esperar a que Netflix viniera a grabarles un especial o a que Comedy Central viniera a descubrirlos, como que YouTube era una herramienta perfectamente utilizable para eso, como una ventana, un parlante o una plataforma, como queramos llamarlo, y que simplemente había que hacer algo, ¿no? Obviamente ellos no programaron el éxito que tuvieron o que tuvimos, ni calcularon que si hacían A más B igual éxito total, simplemente se arriesgaron a hacerlo también después de haber recibido, digamos, golpes de rechazo de la industria, ¿no? Porque digamos que Claro. tanto el niño, es decir, Camilo Sánchez, como Gabe o como, bueno, como, no, pero digamos como varios de esa generación estuvieron en los callbacks que hizo Comedy Central como entre 2016 y El 2017. infame callback de Comedy Central. Sí, exacto. Los callbacks que se tildan mucho de haber sido amañados, de haber estado arreglados. Y entonces como que dijeron, pues, si Comedy Central no me avala, entonces eso quiere decir que no voy a ser comediante, eso quiere decir que no voy a tener como el sello de comediante, me voy a quedar toda la vida en bares y demás. Y pues empezaron a hacer lo suyo, al punto de que incluso desarrollaron un formato como lo es Underground, que tiene, digamos, más visualizaciones que muchos videos, o que muchos, que casi todos los videos de Comedy Central, ¿no? Obviamente, pues Claro. ya tenían el público conquistado por Con Ánimo. Y bueno, haber hecho un formato, digamos, innovador como lo es Con Ánimo, también sin pretender, digamos, ser innovador, sino como como Tener una idea y correr con ella. sí, o sea, como con el impulso infantil de hacemos esto y lo compartimos entre amigos y lo hacemos como por divertirnos, tal como digamos en mi época yo con mis cortometrajes de niño lo hacía con mis amigos y con mi hermano y con los amigos de mi hermano, pues era como ese mismo impulso, solamente que usando las herramientas de ahora, solamente que en vez de unos niños en una sala, en un televisor catódico viendo un VHS de algo que se grabó la noche anterior, pues es YouTube, ¿no? YouTube y un link que se comparte. Obviamente eso generó unos efectos que todos ya conocemos y siento que fue esas ganas de hacerlo y ese simplemente hagámoslo y no esperemos que alguien venga a descubrirnos lo que de pronto sí es lo que más, no solamente yo, sino mucha gente le puede aprender a la gente con ánimo, ¿no? Y alguna cosa del proyecto dijiste, en ese momento lo disfruté o en este momento lo parecía lo correcto, pero ahora que estoy afuera de ese proyecto y tratando de hacer otros distintos, uno que digas, sabes que creo que esto no me sirve ahora. Pues yo creo que es de pronto burlarme del físico de alguien más o hacerle bullying a alguien más para cosechar risas de otros y como que ganarme la aprobación de una tribu, digamos, mediante las risas a través de burlarme de alguien más. O sea, me parece que eso, digamos, en su momento parecía estar bien Y porque funcionaba y era claro. parte de la estructura del proyecto. Sí, sí, claro. Y como que el hecho de que todo el mundo lo avalara a uno, incluso no solamente los que se estaban riendo ahí, sino los que después comentaban, pues hacía que uno dijera como, está bien, Claro. está perfecto, eso es lo que hay que hacer. Pero después uno se pone a pensar esa persona cómo se siente, esa persona cómo se va para la casa después, esa persona, sí, esa persona, digamos, puede que se haya sentido vulnerada y yo objetivamente no tenía nada en contra de esa persona,
Simplemente lo hice porque era un recurso que ya había visto que funcionaba y dije, pues yo puedo hacer esto y genera un efecto, genera un resultado y ese resultado me beneficia. Entonces me parece que es un poco bajo, me parece que la comedia en la que uno se burla del físico de alguien más es baja. Ahora, del intelecto de alguien más sí hay que hacerlo. Sí, 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 porque el intelecto sí se puede cambiar, ¿no? Se pueden leer sí, algunos más o libros, se puede menos. estudiar un poquito. Pues eso sería como más la cultura que el intelecto, pero sí, sí, yo creería que es un poco más legítimo hacer eso, porque digamos nadie elige, no sé, ser gordo, ser cojo, ser muelón, lo que sea, no lo eligieron, y uno como burlarse de alguien que no eligió eso, es como bajo, digamos. Entonces Claro, sí creo que ese tipo de cosas ya no las hago, ni siquiera en contextos privados ni nada. listo. Ahora, antes de terminar, hablamos de inicio, nudo. Hablemos no del desenlace porque queda mucha vida y muchas historias por contar. Pero, ¿qué proyectos estás trabajando ahora? ¿O qué proyectos te gustaría desarrollar ahora que estás mucho más alejado de los escenarios y de todo lo relacionado con comedia? No, pues a mí igual me interesa la literatura y yo procuro escribir un libro al año, más o menos como desde 2012. Otra cosa es que no se publique un libro al año porque entre escribir y publicar pues hay una distancia enorme, Claro. ¿no? Este año sale un libro que es un libro de crónicas, es un premio de Idartes. Ahí hay una crónica mía sobre, justamente sobre el mundo del DVD pirata y sobre mi relación con Luis Ospina, con el legendario cineasta caleño que vivió muy cerca de acá de donde estamos, en la 45 con 13 vivía, cuando vivía. Y él me mostró muchísimas películas en VHS, en DVD. A través de él me di cuenta de que la gente grande y famosa también pirateaba, ¿no? Entonces, solo que él pirateaba muy elegantemente, ¿no? Pirateaba como en China y en Perú, ¿no? Ok. En Hong Kong y en Lima, que son como los dos grandes centros de piratería de DVD que había en el mundo en ese momento. Entonces, por eso, digamos que a mí me interesa el mundo del texto, el mundo pues de la literatura, de los cuentos, las novelas, la crónica. Tiene, digamos, una recepción más lenta, ¿no? O sea, pues por lo menos nada más esperar a que se publique ya es un trecho largo. Luego, después de que se publique, que la gente lo lea, ya es otro trecho largo y que esa gente que lo lea lo empiece a comentar, ya es mucho más largo que simplemente subir algo a YouTube y uno tiene una respuesta más inmediata, ¿no? En caso de que tenga respuesta. Pero también creo que el hecho de que se demore mucho en llegar a esa recepción hace que uno se lo tome mucho mejor, porque de aquí a que llegue la recepción yo ya estoy en otra cosa, y entonces Claro. si llega un feedback muy negativo, pues no me va a afectar, porque pues yo ya habré hecho, digamos, una curva de aprendizaje que me habrá dicho, bueno, igual tienes razón, yo ya estoy en otra cosa y ya de pronto esos errores que me están señalando, yo ya mismo los vi, Que no entonces es todo lo contrario, que es todo lo contrario a la comedia, a la que era comedia. inmediata, el rechazo era Sí, inmediato y la gratificación también. es que sí, esa inmediatez siento que puede jugar muy en contra. Es Es como una adictiva. espada de Damocles. Puede generar una adicción, puede generar mucha confusión. Obviamente también genera gratificación, pero siento que es muy, muy peligrosa. Y lo mismo, si de pronto alguien dice, uy, ese texto que se escribió hace 10 años o hace 5 años es la hostia o es increíble, pues tampoco me lo voy a tomar tan en serio porque pues ya voy a estar en otra cosa. A lo Entonces, mejor para ti ya te parece como que, ok, pero a mí ya no me gusta. sí, exacto, porque como bueno, pues si te gusta, chévere, pero a mí ya no me convence. Ahora, Mm, una última pregunta. sí. Va específico que algo que tú haces que me da mucha risa. Tú no tienes casi redes sociales. Creo que No, poco manejas. LinkedIn. Me pueden Pero seguir en sí, LinkedIn, sí. pero si estás en Facebook. Estoy en Una Facebook. de las cosas que haces en Facebook que me da mucha risa es que tú compartas como interacciones de personas que te escriben DMs o que te escriben comentarios o cosas por el estilo. Ok. Obviamente el espíritu del comediante nunca se pierde. Creo que el comediante siempre va a tener la forma de decir lo gracioso cuando tiene que decir lo gracioso. Y a mí me da mucha risa esos comentarios, pero lo que más me gusta de eso es como cómo tú afrontas también la forma en cómo todavía la gente te recuerda. Hay mucha gente que te escribe por cosas de Cado, por alguno de tus chistes y siempre te están preguntando cuándo vuelves, cuándo vuelves, cuándo vuelves. Y tú siempre encuentras una forma retórica de contestar la pregunta, mamándoles algo de gallo y haciendo, insultándolos o haciéndolos reír un Siendo poquito. bromas. Exactamente. Insultándolos jamás. Pero todo chiste viene de una realidad. Creo que toda la comedia viene de la verdad y en ese momento te está haciendo gracioso y estás utilizando la verdad. ¿Qué sientes en ese momento cuando la gente te escribe por el Davis de antes y no te escribe por el Davis de ahora? No, pues, digamos, siento como agradecimiento de que todavía se acuerden de esas cosas que uno hizo con esos niños drogadictos durante esos años.
Porque, pues sí, digamos que no es que lo recuerden para molestarlo, no lo recuerdan, digamos, para... Con cariño. Con cariño, claro. Y pues es de agradecer. Como que sí había una época cuando yo todavía tenía Instagram, en donde sí me parecía, a pesar de que me lo decían con cariño, yo me lo tomaba mal, porque hubo una época en la que yo intenté hacer una carrera como comediante, digamos, en solitario, hacer shows, llenar, y fracasé. Y entonces a mí me parecía muy frustrante que esa gente me escribiera y me dijera eso, pero no metiera plata para pagar la boleta. Entonces yo decía, pues, menos cariño, más platica para la boleta. Luego después de que cerré Instagram y que me alejé del mundo de la comedia y seguí recibiendo como ese cariño de algunas personas, como ya no, ese cariño ya no tengo la necesidad de monetizarlo porque ya no me dedico a eso o ya no vivo de eso, entonces pues como que se recibe el cariño y ya no se piensa en la rentabilidad. Entonces me parece chévere. Sí, digamos que he hecho en falta el hecho de que, por ejemplo, muchos dicen, bueno, pero ¿qué? ¿Cuándo va a ser un podcast? Y yo digo, pero llevo 3 años con un podcast sobre cine. ¿Cuándo va a escribir algo? Yo escribo en el periódico el resto de tiempo, tengo libros, tal. O sea, como que muchas veces la gente pregunta algo que si hubiera consultado en Google durante 10 segundos, ya se habría respondido eso que está preguntando. Pues cierta gente, no digo la gente en general, cierta gente. Obviamente tampoco es esto del todo responsabilidad de ellos, porque eso quiere decir que los productos que hago a lo mejor no son tan masivos como para haber llegado a ellos y haberles ahorrado la pregunta. Pero sí también me siento cómodo haciendo cosas que no sean tan masivas como de pronto escribir una columna de prensa sobre cine, donde también me permito hacer mis chistecitos, o un podcast de cine donde tú has estado ahí en un par de episodios y te espero para otros más, donde también pues se maneja cierto sentido del humor y se maneja, digamos, cierto tono, digamos, fresco, ligero y tal, sin perder el rigor, desde luego. Entonces siento que estoy cómodo en esos escenarios, en esos formatos. De pronto el formato tan hipermasivo no es que me guste tanto, pero lo disfruté en su momento. Pero ese formato siento que pues le juega a uno también en contra en la medida en que lo puede de pronto conquistar por el lado del ego. Uno se puede creer más de lo que es y uno termina siendo esclavo de esa audiencia que lo encumbra, ¿no? Porque esa audiencia que lo encumbra no lo encumbra de gratis, sino que lo encumbra para exigirle. O lo encumbra y después le exige. Entonces es como quiero más, quiero más. Entonces no quiero videos semanales, quiero videos diarios, ¿no? Y son contradictorios porque quieren más de lo mismo y si uno le entrega más de lo mismo dice que uno se está repitiendo, pero si uno le entrega cosas distintas dicen que uno se está traicionando. Entonces es muy difícil tener contenta a una audiencia masiva. Siento que el mundo, digamos, de la literatura, de la prensa, de las clases, es una audiencia, digamos, más de nicho, pero de pronto un poquito más sofisticada, donde de pronto uno puede tomar más riesgos a nivel formal y eso. Y yo creo que para cerrar el episodio y hablando un poquito lo del camino del héroe, arrancamos con una historia de un muchacho que se sentaba a grabar películas En en VHS. solitario en VHS y que ahora está trabajando también para un nicho. No está grabando un VHS, sino que está escribiendo una columna, que quizás no la leen millones de personas, pero así como cuando grababas un VHS, lo compartías con las personas que se interesaban por eso que estabas haciendo. Y yo creo que el camino del artista siempre es aprender, pero siempre crecer y volver a la fuente. Y creo que esa es una de las formas de que el crecimiento del artista se ve más, porque cuando vuelves a la fuente, vuelves con muchas cosas que aprendiste en ese camino y que estoy seguro que la gente que escucha tu podcast, que lee tus columnas, habrán visto esa evolución y pues ahora ojalá que con esta historia también conozcan un poquito más. Señor Ojalá. Davis, si la gente te quiere, bueno, no tenés redes sociales, pero si la gente quiere ver tu trabajo, tus libros, ¿dónde los puede comprar? Bueno, gracias. Pues sí, hay una columna en El Espectador, la columna se llama Cuadro por Cuadro y bueno, digamos que no tiene una periodicidad fija, pero ahí se trata de escribir sobre audiovisual en general, sobre cine, pero también sobre videojuegos, sobre series de televisión. A veces hay entrevistas, bueno, a veces hay ensayos, bueno, hay de todo un poco, entonces pues ahí si quieren buscarla, pues hay varias columnas porque llevo unos 7 años con esa columna. También está el podcast en Spotify, Rayones de Cine, donde Orlando tiene un par de episodios. Uno fue sobre Kevin Smith, ¿no? Sí, soy Kevin Smith.
y el otro Y el fue otro sobre... fue El Caballero de la Noche, que sobre de- Cape Crusader. que Cape Crusader, que no la había visto completa y me invitaron y yo pensé que íbamos a hablar de Batman en general y Y era fallé, sobre pero, las- pero 3 horas hablando. ¿Qué tal la hubiera visto? ¿Qué tal terminamos hablando sobre Batman en general y este hombre sabe muchísimo de Batman, entonces también es de agradecer. Pero digamos, también hay episodios de todo tipo, ¿no? Así como hay episodios un poquito geeks como estos, también hay episodios un poco más sesudos donde, por ejemplo, se entrevista a un cineasta colombiano que esté estrenando una película y se le pregunta sobre su proceso, tal. También se habla sobre televisión, sobre otros temas. Entonces sí, es un podcast ahí que lleva unos 3 años y que está disponible en Spotify. No está en YouTube porque no funcionó, pero de pronto hacemos alguna cosa para YouTube. Y los libros, pues son dos. Uno se llama Interfaz, es un libro de relatos, algunos de ciencia ficción, otros de humor absurdo. Ese estoy a punto de recuperar los derechos porque, bueno, fue como una experiencia nefasta con una editorial estafadora, pero pues, creo que se consiguen algunas librerías como Lerner, Nacional y demás. Y el otro es una novela, una ucronía, como una especie de ciencia ficción, una historia alternativa sobre el 11S, el 11 de septiembre de 2001. Y esa novela se consigue también en Librería Nacional, en Lerner, creo que en la Feria del Libro, si la gente, bueno, no creo que la gente de pronto alcance a ver esto, ya habrá pasado la Feria del Libro, pero si la gente está en una Feria del Libro, busquen Escarabajo Editorial y ahí van a encontrar la novela. Listo. Bueno, señor Davis, muchas gracias por A venir. ti, Muchas muchas gracias. por invitarme. Y señores, muchísimas gracias a ustedes por ver otro episodio de Creando directamente desde Bogotá. Nos vemos.